Venid a mí todos los que estáis cansados y agobiados, y yo os aliviaré, dice el Señor. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre, y la comunión del Espíritu Santo estén con todos ustedes. Hermanos, para celebrar dignamente estos sagrados misterios, reconozcamos nuestros pecados. Señor Jesús, tú que sanaste a los enfermos, Señor, ten piedad. Señor Jesús, tú que perdonaste a los pecadores, Cristo, ten piedad. Señor Jesús, tú que te entregaste para sanarnos y fortalecernos, Señor, ten piedad. May Almighty God have mercy on us, forgive us our sins, and bring us to everlasting life. Oremos. Dios Todopoderoso y Eterno, refugio en toda clase de peligro, a quien nos dirigimos en nuestra angustia, te pedimos con fe que mires compasivamente nuestra aflicción. Concede descanso eterno a los que han muerto, consuela a los que lloran, sana a los enfermos, da paz a los moribundos, fuerza a los trabajadores sanitarios, sabiduría a nuestros gobernantes y valentía para llegar a todos con amor, glorificando juntos tu santo nombre. Por Jesucristo nuestro Señor. Lectura del libro de los Números. En aquellos días, Balaam levantó los ojos y divisó a Israel acampado por tribus. Entonces el Espíritu del Señor vino sobre él y pronunció este oráculo. Oráculo de Balaam, hijo de Beor, palabra de varón de ojos penetrantes. Oráculo del que escucha la palabra de Dios y contempla en éxtasis, con los ojos abiertos, la visión del Todopoderoso. Qué bellas son tus tiendas, Jacob, y tus moradas, Israel. Son como extensos valles, como jardines junto al río, como aloes que plantó el Señor, como cedros junto a la corriente. De su descendencia nace un héroe que domina sobre pueblos numerosos. Y de nuevo dijo, oráculo de Balaam, hijo de Beor, palabra del varón de ojos penetrantes, oráculo del que escucha la palabra de Dios y conoce la ciencia del Altísimo, y contempla en éxtasis, con los ojos abiertos, la visión del Todopoderoso. Yo lo veo, pero no en el presente. Yo lo contemplo, pero no cercano. De Jacob se levanta una estrella y un cetro surge de Israel. Palabra de Dios. Descúbrenos, Señor, tus caminos. Descúbrenos, Señor, tus caminos. Guíanos con la verdad de tu doctrina. Tú eres nuestro Dios y Salvador, y tenemos en ti nuestra esperanza. Descúbrenos, Señor, tus caminos. Acuérdate, Señor, que son eternos tu amor y tu ternura.
Según ese amor y esa ternura, acuérdate de nosotros. Descúbrenos, Señor, tus caminos. Porque el Señor es recto y bondadoso, indica a los pecadores el sendero, guía por la senda recta a los humildes y descubre a los pobres sus caminos. Descúbrenos, Señor, tus caminos. De pie. Aleluya, aleluya. Muéstranos, Señor, tu misericordia y danos tu salvación. Aleluya, aleluya. The Lord be with you. A reading from the Holy Gospel according to Matthew. When Jesus had come into the temple area, the chief priests and the elders of the people approached him as he was teaching and said, "By what authority are you doing these things? And who gave you this authority?" Jesus said to them in reply, "I shall ask you one question, and if you answer it for me, then I shall tell you by what authority I do these things." John's baptism theme, was it of a heavenly or of human origin? They discussed this among themselves and said, "They say of a he will speak to us. Then why do you not believe him? But if we say of human origin, we fear the crowd, for they all regard John as a prophet." So they said to Jesus in reply, "We do not know." He himself said to them, "Neither shall I tell you by what authority I do these things." Brothers and sisters, the Gospel of the Lord. On what authority are you doing these things? Sadly, many modern-day Catholics dare to act as their own authority. They ignore or reject the authoritative teachings of the Church in matters such as artificial birth control, sterilization, premarital sexual activity, abortion, etc. Instead, they place themselves in authority in these matters and make their own choices, disregarding the moral aspect. This widespread rejection of godly authority in matters of personal moral behavior resembles the situation in the Old Testament time of the Judges. The author of Judges sums up the scenario as follows, and I quote, "In those days there was no king in Israel. Everyone did
what he thought best. End of quote. The widespread selfish behavior in those days resulted in a nation living in godlessness, chaos, and lawlessness. When Catholics act as their own authority, they are in fact rejecting the authority of our Lord Jesus Christ, the King of the universe, whose feast we celebrated 3 weeks ago. When we do what we think best without regard to God's authority, we act as if there is no king. We act as if our Lord is not the king who has given his commands to his church. So are we praying, "Your kingdom come," but living a lifestyle that rejects Jesus as our king? John tells us in the Gospel of Luke, chapter 3, verse 4, "Repent, make ready the way of the Lord, clear him a straight path." Submit to the Lord's authority and change your behavior to live under the authority of King Jesus. Seek his authority and his kingship over you, and he will give you all things beside, as we are told in the Gospel of Matthew, chapter 6, verse 33. Con qué autoridad estás haciendo estas cosas? Lamentablemente, muchos católicos de hoy en día se atreven a actuar como su propia autoridad. Ignoran o rechazan las enseñanzas autorizadas de la Iglesia en asuntos como el control artificial de la natalidad, la esterilización, la actividad sexual prematrimonial, el aborto, etc. En cambio, se colocan en autoridad en estos asuntos y toman sus propias decisiones. Este rechazo generalizado de la autoridad piadosa en asuntos de conducta moral personal se asemeja a la situación en el tiempo de los jueces del Antiguo Testamento. El autor de Jueces resume el escenario de la siguiente manera: en aquellos días no había rey en Israel, cada uno hacía lo que le parecía mejor. El comportamiento egoísta generalizado en esos días resultó en una nación que vivía en la impiedad, el caos y la anarquía. Cuando los católicos actúan como su propia autoridad, de hecho están rechazando la autoridad de nuestro Señor Jesucristo, el Rey del Universo, cuya fiesta celebramos hace 3 semanas. Cuando hacemos lo que pensamos mejor sin tener en cuenta la autoridad de Dios, actuamos como si no hubiera rey. Actuamos como si nuestro Señor Jesús no fuera el rey que ha dado sus mandamientos a su iglesia. Estamos rezando
venga tu reino, pero viviendo un estilo de vida que rechaza a Jesús como nuestro Rey. Arrepentirse prepara el camino del Señor, límpiale camino recto. Dice San Juan en el Evangelio según San Lucas, capítulo 3, versículo 4. Sométete a la autoridad del Señor y cambia tu comportamiento para vivir bajo la autoridad del Rey Jesús. Busque esa autoridad y se realiza sobre usted. Él le dará todas las cosas además. Por favor. Levantemos, hermanos y hermanas, nuestra alma al Señor y confiémosle nuestras peticiones, pues los que esperan en Él no quedan nunca defraudados. Para que la Iglesia, al confesar que en Cristo nacido de Santa María Virgen, se han cumplido las promesas hechas a los padres, se prepare con alegría para recibir los bienes que Dios nos promete realizar en su última venida. Roguemos al Señor. Para que los hombres superen la tentación de creer que con sus solas fuerzas pueden encontrar el sentido de la propia vida, roguemos al Señor. Para que los que tienen dificultades en creer hallen en la esperanza de los cristianos una luz que los conduzca a su encuentro con el Señor, roguemos al Señor. Para que quienes ahora nos alegramos por la venida del Hijo de Dios en la carne, podamos recibir el premio de la vida eterna el día de su retorno al final de los tiempos, roguemos al Señor. Por el eterno descanso de las almas de Michelle López y Luis Manuel Cerda, roguemos al Señor. Dios Todopoderoso y Eterno, que nos mandas preparar el camino a Cristo el Señor, escucha nuestras oraciones y haz que recibamos dignamente a tu Hijo, que contigo vive y reina por los siglos de los siglos.
Bendito sea Señor Dios del universo por este pan, fruto de la chira y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad. Ahora te presentamos, Él será para nosotros pan de vida. Blessed are you, Lord God of all creation, for through your goodness we have this wine we offer you, fruit of the vine and work of human hands. It will become our spiritual drink. With humble spirit and contrite heart, accepted by Lord, and may sacrifice us daily. Pray, brothers and sisters, that my sacrifice and yours may be acceptable to God, the Almighty Father. Accept, O Lord, the gifts we offer in this time of peril. May they become for us by your power a source of healing and peace. Through Christ our Lord. The Lord be with you. Lift up your hearts. Let us give thanks to the Lord our God. It is truly right and just, our duty and our salvation, always and everywhere to give you thanks, Lord, Holy Father, Almighty and Eternal God, through Christ our Lord. For all the oracles of the prophets foretold him, the Virgin Mother longed for him with love beyond all telling. John the Baptist sang of his coming and proclaimed his presence when he came. It is by his gift that already we rejoice at the mystery of his nativity, so that he may find us watchful in prayer and exultant in his praise. And so with angels and archangels, with thrones and dominions, and with all the hosts and powers of heaven, we sing the hymn of your glory, as without end we acclaim. Holy, holy, holy Lord God of hosts, heaven and earth are full of your glory. Hosanna in the highest. Blessed is he who comes in the name of the Lord. Hosanna in the highest. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo, nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes.
del mismo modo acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: Tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Therefore, as we celebrate the memorial of his death and resurrection, we offer you, Lord, the bread of life and the chalice of salvation, giving thanks that you have held us worthy to be in your presence and minister to you. Humbly we pray that partaking of the body and blood of Christ, we may be gathered into one by the Holy Spirit. Remember, Lord, your church spread throughout the world, and bring her to the fullness of charity, together with Francis, our Pope, and Myron, our Bishop, and all the clergy. Remember also our brothers and sisters who have fallen asleep in the hope of the resurrection, and all who have died in your mercy. Welcome them into the light of your face. Have mercy on us all, we pray, that with the Blessed Virgin Mary, Mother of God, with blessed Joseph, her spouse, with the blessed apostles, with Saint Francis of Rome, and with all the saints who have pleased you throughout the ages, we may merit to be heirs to eternal life, and may praise and glorify you through your Son, Jesus Christ. Through him, and with him, and in him, O God, Almighty Father, in the unity of the Holy Spirit, all glory and honor is yours forever and ever. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevimos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que heriste a tus apóstoles, la paz les doy, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad.
tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Dense fraternalmente la paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Venid a mí todos los que estáis cansados y agobiados, y yo os aliviaré, dice el Señor. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente en el cielo y en el santísimo sacramento del altar. Os amo sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma, pero no pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, venid al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya os hubiese recibido, os abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. Amén. My Jesus, I believe that you are present in the most blessed sacrament. I love you above all things, and I desire to receive you into my soul. Since I cannot now receive you sacramentally, come at least spiritually into my heart. I embrace you as if you were already there, and unite myself wholly to you. Never permit me to be separated from you. Amen.
Oremos. Oh Dios, de quien hemos recibido la medicina de la vida eterna, concédenos que por medio de este sacramento podamos gloriarnos plenamente de los auxilios del cielo. Por Jesucristo nuestro Señor. Now let us invoke the intercession of Our Lady of Guadalupe to end this pandemic. Ahora invoquemos la intercesión de Nuestra Señora de Guadalupe. Virgen Santísima de Guadalupe, Reina de los Ángeles y Madre de las Américas, acudimos a ti hoy como tus amados hijos. Te pedimos que intercedas por nosotros con tu Hijo, como lo hiciste en las bodas de Caná. Ruega por nosotros, Madre amorosa, y obtén para nuestra nación, nuestro mundo, y para todas nuestras familias y seres queridos, la protección de tus santos ángeles, para que podamos salvarnos de lo peor de esta enfermedad. Para aquellos que ya están afectados, te pedimos que les concedas la gracia de la sanación y la liberación. Escucha los gritos de aquellos que son vulnerables y temerosos. Seca sus lágrimas y ayúdalos a confiar. En este tiempo de dificultad y prueba, enséñanos a todos en la iglesia a amarnos a los unos a los otros y a ser pacientes y amables. Ayúdanos a llevar la paz de Jesús a nuestra tierra y a nuestros corazones. Acudimos a ti con confianza, sabiendo que realmente eres nuestra Madre compasiva, la salud de los enfermos y la causa de nuestra alegría. Refúgianos bajo el manto de tu protección, manténnos en el abrazo de tus brazos. Ayúdanos a conocer siempre el amor de tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Amén. San Rafael de Arcángel, San Roque, Santa Francisca de Roma, el Señor esté con ustedes. Inclinen su cabeza para la bendición. Oh Dios, protector de los que en ti esperan, bendice a tu pueblo, sálvalo, defiéndelo, prepáralo con tu gracia, para que libre de pecado y protegido contra sus enemigos, persevere siempre en tu amor. Por Jesucristo nuestro Señor. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes. Podéis ser en paz.